Señora, junte sus pertenencias y márchese ahora mismo. No le comente nada a su hijo ni a su nuera. El plomero estaba lívido. Le temblaba todo el cuerpo y tenía los ojos tan desorbitados que casi no le salían las palabras. Entre las manos apretaba un tramo de caño corroído y un bulto envuelto en una bolsa de plástico ajada. La voz se le hizo pedazos cuando repitió: «Por favor, vayas ya». Me quedé helada. «¿Qué halló ahí adentro?», pregunté. Él negó con la cabeza. «Solo váyase, señora Lucía. Por su propio bien». En ese instante no comprendí nada. Únicamente sentí un frío que me recorrió la espalda. Eran las 11 de la mañana. El sol inundaba el baño recién pintado. Aún así, el aire se volvió denso. Como si faltara oxígeno, tomé mi bolso, bajé los escalones y salí a la calle sin siquiera cerrar la puerta. El corazón me golpeaba el pecho con furia. Mientras caminaba, la advertencia del plomero resonaba una y otra vez. No le diga nada a su hijo ni a su nuera. Pero antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás leyendo esta historia. Me encanta saber desde dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu me gusta, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Me llamo Lucía Herrera. Tengo 69 años. Y esta es la narración del día en que descubrí que no conocía a mi propio hijo. Un relato que comenzó con una remodelación sencilla del baño y terminó desenterrando algo que cambiaría para siempre el destino de mi familia. Apenas llevaba 3 meses jubilada. Tras 35 años enseñando literatura en una secundaria pública de Monterrey, por fin tenía tiempo para mí, para mi jardín, para mis nietos, o eso creía. Vivía en la casa que mi esposo Sergio y yo habíamos comprado en los años 70. Después de su muerte, mi hijo Mateo insistió en reformarla. «Es para que estés más cómoda». «Mamá», me decía. «ID». Claro, confié en él. Mateo siempre había sido el responsable, el que jamás me dio quebraderos de cabeza. Casado con Valeria Arce, una mujer elegante, de sonrisa impecable y palabras medidas. Parecían la pareja perfecta, hasta ese lunes por la mañana. El plomero, don Rogelio, había llegado temprano para cambiar la tubería del baño del piso de arriba. Llevaba más de 40 años en el oficio. Yo le ofrecí café y galetas. Como acostumbraba, a las 11 lo oí bajar los escalones con paso lento. Cuando lo vi, su rostro estaba blanco como una sábana. «¿Se siente bien, don Rogelio?» «El trago olivo, señora Lucía». Lo que encontré ahí no debió estar jamás dentro de un muro. Intenté acercarme, pero él retrocedió. «No, Meyer. Por favor. Y no suba. Llame a su hijo si lo considera. Pero no entre. Es peligroso. Más de lo que imagina». No pregunté más. El miedo tiene su propio idioma. Y la cara de ese hombre lo hablaba con fluidez. Salí de la casa y me quedé sentada en la banqueta frente al portón. Los recuerdos empezaron a golpearme sin aviso. La última vez que había sentido algo similar fue el día en que murió Sergio. Hacía más de 20 años. El mismo vacío, la misma sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Un auto se detuvo frente a mí. Era Valeria. Mi nuera, todo bien. «Lucía, el jardinero me dijo que el plomero estaba haciendo ruido». «Sí. Solo un arreglo». «Bueno, asegúrese de que no quede polvo. Los niños son alérgicos». Ni una palabra extra, ni una mirada de empatía. Solo ese tono de superioridad que aprendí a soportar por amor a mi hijo. Cuando se fue, volví a mirar la puerta abierta. Algo dentro de mí quería subir y averiguar qué había allí. Pero las palabras de don Rogelio seguían repitiéndose como una alarma. «Recoja sus cosas y váyase». Y eso fue exactamente lo que hice. Metí algunas prendas en una bolsa. Guardé los álbumes familiares y salí rumbo a la casa de mi hermana Isabel. Al otro lado de la ciudad, esa noche, mientras intentaba dormir, sonó el teléfono.
Era Mateo. Mamá, ¿por qué te fuiste de la casa? Valeria dice que el plomero te vio alterada. Estoy bien. Hijo, segura. El baño quedó sin terminar. Déjalo así por ahora. Pasó algo. Hice una pausa. Solo necesito descansar unos días. Colgué, pero por dentro sabía que el descanso era lo último que tendría, porque algo dentro de esas paredes me estaba esperando, y tarde o temprano tendría que volver. No pegué un ojo esa noche. Cada vez que cerraba los párpados veía el rostro del plomero, sus manos temblorosas, su voz apenas audible. No le diga nada a su hijo ni a su nuera. ¿Por qué? Porque esa advertencia Mateo siempre había sido un buen hijo. De niño era amable, aplicado, cariñoso. Cuando su padre murió, él tenía apenas 16 años. Y aún así me prometió mamá: nunca te va a faltar nada, te lo juro. Y cumplió, hasta que se casó con Valeria. Ella lo cambió todo. Recuerdo la primera vez que la conocí. Mateo me la presentó una tarde de domingo. Es arquitecta. Mamá, trabaja en una empresa grande. Diseña residencias. Valeria me saludó con una sonrisa perfecta. Encantada. Señora Lucía, su hijo habla maravillas de usted. Pero sus ojos eran fríos, calculadores, como quien valora una propiedad antes de comprarla. Al principio me esforcé por llevarme bien con ella. Le cocinaba, ayudaba con la casa, cuidaba de los niños cuando nacieron, pero Valeria nunca parecía satisfecha. Todo lo que hacía tenía un pero. Gracias, Lucía, pero el arroz está un poco pasado. Gracias, Lucía, pero no uses tanto suavizante. Gracias, Lucía, pero ya no hace falta que vengas tan seguido. Y Mateo, siempre callado. Valeria tiene mucho estrés. Mamá, me decía, dale tiempo. Así pasaron los años y, con el tiempo, mi casa dejó de ser mía cuando propuso reformarla. Mi opuse. Está bien como está. Hijo, tu padre la levantó con sus manos. Mamá, la tubería es vieja. Hay humedad. Es por tu salud. Cedí como siempre, porque una madre por amor cede hasta el alma. La primera señal de que algo no andaba bien apareció hace 3 meses. Una noche escuché golpes en la pared del baño mientras hablaba con Mateo por teléfono. ¿Tienes albañiles trabajando a esta hora? Golpes. No. Mamá. Quizá el calentador. No insistí. Semanas después, cuando vino a visitarme, noté que llevaba guantes de trabajo pese a ir de traje. ¿Te hiciste daño? No. Solo estuve ayudando al maestro de obra. Tú. Pero nunca te gustó ensuciarte las manos. Estoy aprendiendo. Y cambió de tema. Valeria. Por su parte, estaba más distante que nunca. Evitaba mirarme a los ojos. Hablaba deprisa. Y siempre encontraba excusas para no dejarme a solas con los niños. Están cansados. Decía, mañana te los traigo. Un mañana que nunca llegaba. Una tarde el jardinero, don Pascual, me comentó algo que me dejó pensando. Señora Lucía, sabía que su hijo viene por las noches a trabajar en el baño. ¿De qué habla? Sí. Eso de las 11 o 12, trae herramientas. Entra con linterna. No sé qué hace, pero se queda horas. ¿Está seguro? Segurísimo. Lo vi varias veces. No le di más importancia en ese momento, pero ahora, repasándolo todo desde la cama de mi hermana, cada detalle cobraba sentido. Los golpes, los guantes, el cansancio en su mirada. Mi hijo escondía algo, algo tan grande que el plomero, un hombre curtido de ver de todo, se había quedado sin palabras. Al día siguiente decidí llamarlo. ¿Cómo va la remodelación? Hijo. Bien. Mamá. Casi terminamos. ¿Por qué preguntas? Porque don Rogelio no volvió. Se enfermó. Creo. ¿Eso lo dijo él? ¿O lo dices tú? Silencio. ¿Por qué desconfías de mí? No desconfío. Solo pregunto.
Entonces, no preguntes tanto. Aquella última frase me atravesó el pecho como un cuchillo. Mateo jamás me había hablado así. Ni siquiera de adolescente. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono con las manos temblorosas. Fuera lo que fuese, lo que se escondía en esa casa, lo estaba cambiando, o estaba revelando quién era en realidad. Esa noche tuve un sueño. Estaba de pie frente al baño recién pintado. Del espejo chorreaba sangre, y una voz me susurraba: «No abras las paredes». Desperté empapada en sudor. Con el corazón en la garganta, decidí que, al amanecer, volvería a casa. Necesitaba saber la verdad. Regresé a mi hogar al amanecer del jueves. El aire olía a pintura fresca y a polvo. Las cortinas estaban abiertas como si alguien hubiera querido fingir normalidad. Pero el silencio era demasiado perfecto, demasiado calculado. Lo primero que noté fue el baño del segundo piso. La puerta estaba cerrada con llave, algo que jamás hacía. Intenté abrir, nada. Desde dentro, un olor agrio, metálico. Se filtraba por la rendija inferior. Me temblaron las manos. Mateo, grité: «Silencio». Bajé a la cocina. Sobre la mesa había una nota con su letra. «Mamá, salí por trabajo. No te preocupes por el baño. Ya lo terminamos. Te dejo dinero en el cajón para lo que necesites». Dinero. Como si eso calmara algo, abrí el cajón. Dentro, además de los billetes, había una llave pequeña envuelta en plástico, la misma que abría la puerta del baño. Tragando saliva, subí otra vez. Cada peldaño sonaba hueco, como si la casa respirara conmigo. Metí la llave en la cerradura. Giró con un clic seco. El baño estaba impecable. Demasiado impecable. Paredes recién pintadas. Azulejos nuevos. El espejo reluciente, pero el aire seguía pesado. Avancé despacio, observando cada detalle. En la esquina del lavamanos vi algo extraño, una grieta vertical, mínima disimulada bajo la pintura. Pasé el dedo y sentí una rebaba. Era una junta sellada recientemente. El corazón empezó a martillar. Toqué con los nudillos. El sonido era hueco. Golpeé con más fuerza y apareció un eco metálico detrás del muro. Corrí al teléfono y llamé a don Rogelio. El plomero tardó en contestar. Se lo rogué: «Señora Lucía, no volviera. Necesito saber qué encontró». «Usted no quiere saberlo». «Sí quiero. Es mi casa, es mi familia». Hubo un largo silencio al otro lado. Finalmente, su voz se quebró. Había restos y no eran de animal. El suelo desapareció bajo mis pies. Me aferré al marco de la puerta para no caer. Restos. Sí. Algo envuelto en plástico entre la tubería vieja. No abrí más. No quise. Llamó a la policía. Pensé hacerlo, pero su hijo llegó antes. Mateo. Sí. Me dijo que no me metiera, que él se haría cargo. ¿Y qué hizo? Selló la pared con sus propias manos. El teléfono se me escurrió. Recordé los guantes, los ruidos nocturnos, su mirada perdida. Mi hijo. ¿En qué se había convertido? Me dejé caer al suelo. Temblando, el tic-tac del reloj del pasillo me devolvió a la realidad. Tenía que pensar con claridad. Si Mateo era capaz de ocultar algo así, ¿qué más me había escondido? Busqué en su habitación cajones, armario, escritorio. En un estuche de herramientas encontré algo que no debía estar allí: una memoria USB con una etiqueta escrita a mano: Proyecto Miravalle. La conecté al viejo portátil de Sergio. Dentro había carpetas con fechas, planos, documentos legales y un archivo de video. Presioné reproducir. Mateo aparecía en su taller, hablando a cámara: «Si algo me pasa, todo está en los muros. No confíen en nadie, ni siquiera en Valeria». El video se cortó de golpe. El corazón se me detuvo un instante. ¿Se estaba protegiendo o se estaba incriminando? Decidí llamar a Ana Beltrán.
La abogada que años atrás me había ayudado con los papeles de mi jubilación. Ana, necesito que vengas a mi casa. Es urgente. ¿Qué ocurre? Lucía, encontré algo. Algo que podría meternos en problemas a todos. Voy por allá. Mientras la esperaba, recorrí el pasillo, observando las paredes recién pintadas. Detrás de cada una podían ocultarse secretos. Pruebas o algo peor. De pronto, un golpe seco retumbó desde el baño. Corrí con el corazón desbocado. La puerta estaba entornada, y la fisura que antes era apenas una línea ahora se había abierto más. Un pedazo de yeso se desprendió y cayó al suelo. Me agaché para recogerlo. Detrás del muro, algo plateado relampagueó bajo la luz. No quise tocarlo. Me quedé inmóvil, entendiendo que ese objeto, fuese lo que fuese, iba a cambiarlo todo. Sonó el timbre. Abrí. Era Ono Beltrán. Dios mío. Lucía. ¿Qué te pasó? Estás pálida. Ven. Necesito que veas algo. La conduje hasta el baño. Le señalé la pared rota. Ahí dentro hay algo que mi hijo selló. Un plomero lo vio. Ona respiró hondo. Antes de poner un dedo, llamaremos a la policía. Y si tu hijo está en peligro, vamos a descubrir quién lo empujó a ese peligro. Sacó el celular y marcó un número. Mientras hablaba con voz firme, yo no podía apartar la vista del boquete, porque fuera lo que fuera que estuviera ahí, estaba aguardando a ser revelado. Media hora después, 2 patrullas se estacionaron frente a la casa. El ulular de las sirenas se mezclaba con el murmullo de los vecinos que empezaban a asomarse por las ventanas. Un agente alto, de gesto severo, se presentó. Soy el inspector Diego Rivas. ¿Quién hizo la llamada? Yo respondió Ana. Soy la representante legal de la señora Herrera. Durante una remodelación se han hallado posibles restos humanos en la propiedad. Rivas frunció el ceño. Restos humanos. Cuando hace 3 días alcancé a decir en un hilo de voz, ¿y por qué no informó antes? Mi hijo me pidió que no lo hiciera. Su hijo vive aquí, sí, pero ahora no sé dónde está. El inspector cruzó una mirada con su compañera. Vamos a revisar. Nadie entra sin permiso. Los oficiales subieron al baño y comenzaron a retirar el yeso con herramientas especiales. El martilleo retumbaba como un eco siniestro por toda la casa. Yo aguardé en la sala con las manos entrelazadas. Cada golpe me arrancaba un pedazo de aire. Finalmente, el inspector bajó. Su rostro combinaba sorpresa y cautela. Señora Herrera, hay efectivamente restos, pero también hallamos otra cosa. ¿Qué cosa? Una bolsa con documentos, discos duros y fotografías. ¿Fotografías de qué? De planos, de obras, de personas. Parece vinculado a una investigación. Ana se inclinó hacia mí. Proyecto Miravalle, murmuró. ¿Qué dijo? Preguntó el inspector. Es el nombre que vimos en una memoria USB de Mateo Herrera, explicó ella. Rivas asintió lentamente. Entonces, esto es más grande de lo que aparenta. Esa misma tarde acordonaron la casa. Los peritos entraban y salían con cajas y bolsas etiquetadas. Los destellos de las cámaras iluminaban el pasillo donde alguna vez corrió mi hijo de niño. Me senté en el porche junto a Ana. ¿Qué crees que haya hecho?, pregunté. Tal vez nada. Tal vez descubrió algo que no debía. Y si él, vamos paso a paso, aún no sabemos de quién son los restos. El sol empezaba a ocultarse cuando un coche negro se detuvo frente a la casa. Era Valeria. Bajó con gafas oscuras y una expresión imposible de leer. ¿Qué significa todo esto?, exigió. Tu casa está siendo investigada, respondió Ana. ¿Investigada? ¿Por qué encontramos restos humanos dentro de un muro? Valeria palideció. Eso es absurdo. Entonces, ¿no tendrás inconveniente en colaborar? El inspector Rivas se acercó. Usted es la esposa del señor Mateo Herrera, sí. Necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Sabe dónde está su esposo? En un viaje de trabajo, creo. ¿Puede decirnos dónde exactamente? En la Ciudad de México. Está supervisando una obra. Curioso, dijo el inspector, porque su teléfono está apagado desde el martes. Valeria titubeó.
Debe ser por falta de señal. Podemos revisar el taller del señor Herrera. Por supuesto, contestó, aunque la voix le tombe là-bas. El taller estaba al fondo del patio, tras un portón de metal. Cuando lo abrieron, el olor a solvente y humedad nos golpeó de lleno. En una esquina, sobre una mesa, había planos extendidos con sellos oficiales del Instituto Nacional de Vivienda y, encima, fotografías de edificios colapsados, niños con cubrebocas, obreros cubiertos de polvo, fechadas el 19 de septiembre de 2017. Rivas tomó una de las imágenes. Esto es del terremoto. Ana y yo nos miramos. Proyecto Miraval Susurré. ¿Qué relación tiene Mateo con esto?, preguntó el inspector. No lo sé, respondí, pero intentó proteger algo. Valeria dio un paso atrás, visiblemente alterada. Basta. Mi esposo no tiene nada que ver con esto. Él solo trataba de ayudar. ¿Ayudar a quién? A nadie, no sé. Entonces, ¿por qué selló documentos dentro de una pared? Ella no respondió. Rivas hizo una seña a su compañera. Llévela para tomar declaración. Me está arrestando, no. Señora. Pero hasta aclarar esto, nadie sale de Monterrey. Cuando se la llevaron, me quedé mirando el taller vacío. El eco de los martillos había cesado, pero dentro de mí algo seguía martillando. Una sola pregunta golpeaba como un tambor en la cabeza: ¿de qué intentaba protegernos mi hijo? Esa noche Ana se quedó conmigo. Hablamos poco. Yo preparé café. Ella revisaba los documentos que la policía me permitió conservar. Encontró una carta inconclusa. Si algo me sucede, busquen a don Aurelio Zamora, ex ingeniero de Miravalle. Él conoce la verdad. Nadie más puede contarla. Ana me miró. Lucía. Este nombre puede ser clave, y si sigue con vida, sabrá qué hay. Detrás de todo esto, guardé la carta con cuidado. La tinta estaba corrida. Como si Mateo la hubiese escrito bajo presión, un nudo me apretó el estómago. Si realmente estaba hurgando en algo peligroso, tal vez lo que el plomero halló no eran sus secretos, sino sus advertencias. Me quedé envolée toda la noche, mirando la pared del baño a través del pasillo acordonado. El reflejo de las luces policiales se filtraba por la ventana, recordándome sin tregua que la verdad ya estaba abierta y no había manera de volver a sellarla. A la mañana siguiente, el inspector Rivas regresó. Había pasado la noche revisando las primeras pruebas. Señora Lucía, dijo al entrar, necesitamos que nos acompañe a la delegación. Su hijo podría estar involucrado en algo grande. ¿Involucrado cómo? No lo sabemos todavía. Pero los documentos encontrados en su casa apuntan a un posible encubrimiento en obras públicas tras el terremoto de 2017. Ana me tomó del brazo. Tranquila. No dicen que sea culpable, solo que sabía demasiado. En la estación, Rivas desplegó sobre la mesa varias fotografías, contratos, licitaciones, listas de materiales. En todas aparecía el nombre Herrera, Arce Construcciones, la empresa que Mateo había fundado 2 años antes. Según los registros, esta compañía fue subcontratada para reparar edificios dañados, explicó el inspector. Eso es cierto, dije. Me lo contó. Aseguró que estaban ayudando a familias sin hogar, pero mire esto. En una de las hojas, un sello en tinta roja decía: no concluido, dividido por fondos desviados. El corazón me dio un vuelco. Fondos desviados, sí. Millones de pesos desaparecidos. Y Mateo no figura como beneficiario directo, pero su firma está en las facturas. Ana se inclinó sobre las fotos. Entonces lo usaron como intermediario. Alguien más movía el dinero. Quizá su esposa, añadió Rivas. Me quedé inmóvil. Valeria, sí. Encontramos transferencias a su nombre desde una cuenta en Panamá. Monto 3.200.000 pesos. Me cubrí la boca. Dios mío. El inspector suspiró. Es posible que su hijo descubriera la corrupción y guardara pruebas para protegerse, y si por eso desapareció, pregunté. Es posible.
o lo hicieron desaparecer. Las palabras quedaron flotando en el aire. Un frío súbito me recorrió los huesos. Ana habló en voz baja. Tenemos que encontrar a don Aurelio Zamora. Si trabajó en Miravalle, puede confirmarlo todo. Salimos del edificio y nos dirigimos a San Nicolás de los Garza. ¿Dónde? Según los registros, vivía el ingeniero retirado. El trayecto fue largo y silencioso. Yo miraba por la ventana, recordando a Mateo de niño, con los zapatos llenos de lodo, levantando fuertes con ramas, soñando siempre con ser ingeniero como su padre. ¿En qué momento se torció? Todo pregunté en voz alta. Ana posó una mano sobre mi hombro. A veces los hijos heredan las batallas de sus padres sin saberlo. Llegamos a una casa humilde, de paredes descascaradas. Un hombre mayor abrió la puerta apoyado en un bastón. Don Aurelio Zamora, preguntó Ana. Depende. ¿Quién pregunta? Venimos por Mateo Herrera. El anciano palideció. Pasen. Adentro. El olor a papel viejo y humedad llenaba el aire. Las paredes estaban cubiertas de planos y recortes de periódico. Don Aurelio se sentó frente a nosotras. Si están aquí es porque Mateo no pudo venir. Lo conoce, claro que sí. Fue el único joven que quiso escucharme cuando nadie más lo hacía. Sacó una carpeta amarillenta. Proyecto Miravalle fue una farsa, dijo. El gobierno aprobó reparaciones con materiales baratos, cemento rebajado con arena, columnas huecas. Mateo descubrió los informes falsificados. Y yo le di copias. Me dijo que las guardaría donde nadie pudiera encontrarlas. En las paredes de mi baño, murmuré. Exactamente. Ana abrió la carpeta. Dentro había copias idénticas a las halladas en mi casa, facturas, listas de materiales adulteradas, nombres de funcionarios. Él pensaba entregarlo todo a un periodista, continuó Aurelio. Pero su esposa lo detuvo. Valeria trabajaba para la constructora implicada. Cuando supo lo que Mateo planeaba, intentó convencerlo de guardar silencio y, cuando no pudo, se detuvo. ¿Qué le tendió una trampa? El silencio cayó como una losa. ¿Qué clase de trampa filtró? Documentos con su firma, haciéndolo parecer culpable de los desvíos. Luego desapareció parte del dinero y lo puso a su nombre para implicarlo. Ana cerró la carpeta con fuerza. Dios, estaba acorralado. Sí, y por eso vino a mí. Me dijo que, si no regresaba en 3 días, yo debía buscarla. ¿Buscar qué? Pregunté. Don Aurelio me miró con una mezcla de compasión y temor. Una llave. La escondió en la casa. Detrás del espejo del baño. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero ya revisamos todo, no todo de Joel. Detrás del espejo grande, el de tu difunto esposo, allí dejó la última parte de la verdad. Esa noche volvimos a Monterrey. La casa seguía acordonada. Pero Ana consiguió autorización para entrar conmigo. Subimos al baño con linternas. El espejo permanecía intacto. Deslicé la mano por detrás del marco y toqué algo frío, metálico. Una cajita sellada con cinta adhesiva. Dentro, una llave dorada y un papel doblado. Mamá, si lees esto, significa que Valeria ya lo sabe. Guarda la llave. Abre la bodega del taller. Ahí está todo. Perdóname por arrastrarte a esto. May. Me quedé mirando la nota con las lágrimas desbordadas. Ana me apretó la mano. Lucía, lo que viene no será sencillo. Pero tu hijo intentó hacer lo correcto y lo pagó muy caro. Asentí. Apreté la llave con fuerza. Esa noche supe que no pegaría un ojo hasta abrir la bodega y averiguar qué más había dejado Mateo. Porque ya no se trataba de miedo, sino de justicia. Al amanecer, cuando el sol apenas despuntaba, llegamos al taller. Las cintas amarillas seguían cruzando la entrada. Pero el inspector Diego Rivas, avisado por Ana, nos concedió 20 minutos para revisar la bodega. Solo eso, señora Lucía. Y no toquen nada que no sea la cerradura. Asentí. Guardando la pequeña llave dorada entre mis dedos temblorosos, la bodega estaba al fondo del terreno, tras una puerta metálica cubierta de polvo.
Al acercarme percibí el mismo olor agrio del baño, mezcla de óxido y humedad. Introduje la llave. Giró sin resistencia. El chirrido del metal me cortó la respiración. Encendimos las linternas. Dentro había estantes con cajas viejas, herramientas. Al fondo, un bulto envuelto en plástico negro. Ana se adelantó con cautela. Debe ser lo que buscábamos. Cortó el plástico con una navaja. Dentro. Carpetas, discos duros, fotografías y un cuaderno con la letra de Mateo. Me arrodillé y abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran cálculos, fechas y nombres de funcionarios. Pero a mitad de las notas una frase resaltaba en rojo. Si algo me pasa, Valeria sabrá por qué. No confíes en nadie del proyecto. Un nudo me cerró la garganta. Ana. Él sabía que lo iban a silenciar. Ella asintió hojeando los documentos. Con esto alcanza para reabrir una investigación federal. De pronto, un ruido a nuestra espalda nos heló. Un golpe seco, metálico, como si algo hubiese caído. Apagué la linterna. Ana hizo lo mismo. Silencio absoluto. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Nadie respondió. Avancé un paso. El corazón desbocado. De entre las sombras emergió una figura. Lentamente. Era Valeria. Tenía el rostro demacrado, el maquillaje corrido, y sostenía un sobre en la mano. Sabía que volverías. Lucía dijo, tensa. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, proteger a mi familia. Familia, grité. Tú destruiste a mi hijo. Tu hijo se destruyó, solo replicó. Creyó que podía enfrentarse a gente más poderosa de lo que imaginas. ¿De quién hablas? ¿Del gobierno? De las empresas. ¿De los que firman cheques con sangre? Ana se interpuso. Valeria. Lo mejor que puedes hacer es colaborar. Entrega lo que traes. Valeria soltó una risa amarga. Colaborar. No tienes idea de lo que está en juego. Mateo no murió por accidente. Las rodillas me flaquearon. ¿Qué dijiste? Bajó la mirada. Lo encontraron hace 2 días, en una carretera rumbo a Saltillo. No se los dije porque no sé si fue un aviso o un castigo. Sentí que el mundo se detenía. El aire se volvió denso, pesado. El latido en mis oídos era lo único que existía. No, no puede ser. Ana me sostuvo antes de caer. Valeria siguió, como si necesitara vaciarse por dentro. Él quería entregar las pruebas. Les supliqué que lo dejaran, que quemaría todo. Pero ya era tarde. Quienes no puedo decirlo. Solo saquen esos documentos de México. Si los encuentran aquí, no habrá siquiera funeral. Puso el sobre en mis manos. Ahí están los nombres. Los que ordenaron todo. Luego dio media vuelta y corrió hacia su coche. El motor rugió y, en segundos, desapareció. Abrí el sobre con los dedos temblorosos. Había recortes de prensa y una lista mecanografiada con sellos oficiales, nombres de empresarios, políticos y militares. Ana me miró horrorizada. Lucía, esto es dinamita. Si lo hacemos público, medio país se vendrá abajo. Entonces, que caiga, respondí con voz firme. En ese momento, irrumpió el inspector Rivas. ¿Qué sucede aquí hoy? Gritó. Le mostré la lista. Mi hijo murió por esto y no pienso ocultarlo. Rivas tomó los papeles y los examinó con atención. ¿Voy a necesitar protección para ustedes dos? Esto ya dejó de ser una investigación doméstica. ¿Dónde está el cuerpo de Mateo?, pregunté. En el forense de Saltillo. Lo traeremos esta noche. Me quedé muda. No había lágrimas, solo un vacío inmenso y una determinación que me ardía por dentro. Mi hijo había muerto buscando la verdad, y yo iba a terminar lo que él empezó. Esa noche encendí una vela en el patio. Coloqué el cuaderno de Mateo frente a mí y recé por él, por la justicia, por las víctimas que nunca tuvieron voz. El viento movía las hojas del cuaderno como si mi hijo aún me guiara. Ana se sentó a mi lado. Lucía, si decides seguir, no habrá marcha atrás. Ya no existe el atrás, respondí.
Solo adelante. Las horas siguientes fueron un torbellino. Agentes iban y venían. Los teléfonos no dejaban de sonar y la noticia de que documentos secretos de Miravalle se habían encontrado en una casa particular empezó a filtrarse a la prensa. El inspector Rivas ordenó protección inmediata. Desde ahora una agente la acompañará en todo momento. Señora Herrera, dijo con gravedad, no quiero escoltas. Inspector, quiero justicia. La habrá, pero viva, no muerta. Esa noche el cuerpo de Mateo llegó desde Saltillo. Lo velamos en silencio. Solo Ana, el inspector y yo, el ataúd cerrado. No pude mirarlo. No tuve fuerzas. Coloqué sobre la madera una flor de azahar, la misma que usé el día de mi boda con Sergio. Tu padre te espera. Hijo, susurré, y yo concluiré tu misión. A la mañana siguiente, Ana trajo su ordenador portátil. Tenemos que hacerlo bien, dijo. No podemos entregarlo a cualquier medio. Hay que filtrar poco a poco. Con respaldo internacional. ¿A quién conoces? Tengo contacto con un periodista del país. Es discreto, pero exige pruebas verificables. Revisamos cada carpeta, cada documento. El plan era claro: enviar los archivos desde un servidor seguro. Adjuntar los nombres clave y las fechas exactas de los contratos. Rivas ya nos había advertido: si hacen esto, prepárense para la tormenta. Hay gente poderosa detrás. No me importará Spogni. Ya me lo quitaron todo. Solo me queda decir la verdad. Durante 3 días trabajamos sin descanso. Dormíamos por turnos. Casi no comíamos. La tensión era tal que el ruido más leve me hacía saltar. Al 4.º día, el periodista confirmó la recepción del material. Publicaremos el reportaje en 72 horas. Motengons à salvo. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Una voz masculina, profunda. Habló sin presentarse, señora Herrera. ¿Todavía está a tiempo de olvidar todo esto? ¿Quién es el que puede garantizarle que muera tranquila? Amenaza. Advertencia. Colgué temblando. Ana llamó de inmediato a Rivas. Nos detectaron. Tranquilos, respondió él. Ya interceptamos varias comunicaciones. Hay filtraciones dentro del propio departamento. ¿Y ahora qué? Ahora ustedes desaparecen un tiempo. Esa misma madrugada nos trasladaron a una casa segura en las afueras de San Pedro Garza García. Era pequeña, sin lujos, pero silenciosa, only, entre tazas de café frío y noches interminables. Ana y yo seguimos monitoreando las noticias. El primer titular apareció al amanecer del 3.er día. Escándalo en obras públicas. Documentos filtrados revelan corrupción masiva en Proyecto Miravalle. El corazón se me aceleró. El rostro de Mateo apareció en pantalla junto a una foto nuestra de hace años. El texto decía: el ingeniero Mateo Herrera, fallecido recientemente, habría reunido pruebas que implican a altos funcionarios en desvío de fondos y falsificación de reportes estructurales. No pude contener las lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla de orgullo y alivio. Lo lograste. Hijo, murmuré. Lo lograste. Las consecuencias fueron inmediatas. Al día siguiente, 3 funcionarios fueron destituidos. Una constructora cerró operaciones y el gobierno anunció una auditoría nacional. Pero el precio también fue alto. Valeria fue arrestada esa misma semana. Intentó negarlo todo. Pero los registros bancarios y los correos que Mateo guardó en los discos duros la incriminaron por completo cuando la vi por televisión, esposada, sin maquillaje y con la mirada perdida. No sentí venganza, solo tristeza. Fue víctima del mismo sistema que destruyó a mi hijo. Dije en voz baja: el inspector Rivas vino a verme. Lo que hizo su hijo, y ahora usted, cambió el rumbo de una investigación dormida por años. No todos los héroes llevan uniforme. Señora Herrera, mi hijo no era un héroe, respondí. Era un hombre honesto, al que le arrebataron la vida por decir la verdad. ¿Y usted?
Una madre que no se rindió. Antes de irse me entregó un sobre sellado. Del archivo de evidencias. Su hijo dejó esto con una nota para mi madre. Cuando todo termine, lo abrí con manos temblorosas. Dentro. Una fotografía nuestra en la casa antigua. Antes de la reforma. Detrás. Escrito con su letra firme, la verdad no siempre salva. Mamá. Pero libera. Si me pasa algo. Prométeme que vivirás libre. No con miedo. Apreté la foto contra el pecho. El dolor seguía ahí. Pero junto a él había una paz nueva. Una sensación de cierre. Esa noche encendí una vela frente a los retratos de Mateo y Sergio. Ya pueden descansar, susurré. Su verdad ya no está escondida entre paredes. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que todo cambió. La prensa habló del escándalo durante semanas, hasta que el país se cansó de indignarse. Pero las familias afectadas, las que perdieron hijos y casas en Miravalle, no olvidaron. De vez en cuando, alguna de ellas toca a mi puerta, traen flores, cartas o un abrazo silencioso. Su hijo nos devolvió la esperanza. Señora Lucía, yo solo asiento con el corazón apretado. El gobierno, presionado por la opinión pública, creó un fondo para reparar los daños. En los informes oficiales, el nombre de Mateo Herrera aparece en una línea pequeña, casi escondida, como colaborador técnico. No importa. Su legado ya no necesita títulos ni reconocimientos. Ana continuó su carrera lejos de Monterrey. Cada mes llama para saber cómo estoy. Descansa. Lucía me repite, ya hiciste tu parte. Pero yo no descanso. En el taller de Mateo, ahora limpio y lleno de luz. Guardo una copia de cada documento, no por miedo, sino por memoria, porque las verdades enterradas tienden a reaparecer y siempre alguien debe recordarlas. El siguiente fragmento que quieres que reescriba es cuál, a veces, cuando la tarde cae, preparo café y me siento en el patio. El viento agita las hojas del naranjo. El mismo que Mateo plantó cuando era niño, veo su bicicleta vieja apoyada contra la pared y sonrío. Era obstinado, testarudo. Pero justo como su padre, Sergio también se enfrentó a hombres poderosos en tiempos en que pocos se atrevían. Tal vez por eso nuestro hijo nació con la misma rebeldía. Hace unas semanas recibí una carta sin remitente. Dentro había un recorte de periódico. El Congreso aprueba nueva ley de supervisión en obras públicas inspirada en el caso Herrera. No pude evitar llorar. Pero las lágrimas, esta vez, no eran de dolor, sino de gratitud. Por él, por todos los que pagaron con silencio forzado, el inspector Diego Rivas vino a despedirse antes de jubilarse. Seib, señora Lucía me dijo, aprendí algo de usted, la verdad. Aunque tarde, siempre encuentra una grieta por donde salir. Lo estreché la mano. Gracias por creer en un ingeniero muerto y en una vieja terca. Él sonrió. No era fe, era respeto. Ahora vivo en paz. Pinté el baño de nuevo. Esta vez con mis propias manos. Dejé una pequeña marca en la pared, una grieta apenas visible. Cada vez que la observo, recuerdo lo que hubo ahí dentro: miedo, silencio y, finalmente, libertad. Mis nietos vienen los fines de semana. No conocen toda la historia. Solo saben que su padre fue un hombre valiente. Les enseñó a plantar, a cuidar el jardín, a no mentir ni callar cuando algo está mal. Abuela, me dijo la más pequeña un día, ¿por qué siempre hablas con las paredes? Le sonreí. Porque algunas paredes guardan secretos que no deben olvidarse. Cuando cae la noche, enciendo una última vela frente a la foto de Mateo. A su lado, el retrato de Sergio. 2 hombres a los que amé con todo y que me enseñaron que la dignidad no se negocia. Suspiro hondo, cierro los ojos y murmuro, cumplí mi promesa. La verdad está libre. Y yo también. El viento se cuela por la ventana y hace titilar la llama. No la apago, la dejo arder hasta el final, como un símbolo de lo que nunca más debe volver a enterrarse.